que Jesús dijo que tenían un doble cumplimiento, que se cumplieron en X fecha y que se cumplirán para el fin del tiempo. Eso en teología se llama profecía clásica. Son la clásica, las que son apocalípticas o escatológicas, son las que contienen el libro de Daniel y el libro de Apocalipsis. Cristo dio muchas señales que se cumplieron después de su resurrección y que se cumplirán al final o en el tiempo del fin en la cual nosotros estamos viviendo. Nosotros estamos viviendo en el tiempo del fin. Y ustedes se van a dar cuenta que estas señales indican que sí, que estamos viviendo en el tiempo del fin. Ahí ustedes ven a Jesús, dale. Hablando sobre el templo de Jerusalén, Jesús avisó, no va a quedar piedra sobre piedra. Este templo que Jesús está hablando aquí, está hablando del templo, ¿verdad? Lo primero que tenemos que ir a la historia bíblica, David quería construir un templo. Era el deseo de David. De hecho, si usted lee los Salmos, se va a dar cuenta que David era uno de los personajes bíblicos que más amaba la casa de Dios. Y él dijo un día, pero yo vivo en un palacio tan hermoso, tan bello, no me siento bien yo viviendo cómodo y adorando a Dios a través de una tienda. Yo quiero construir un templo. Pero Dios le dijo a través del profeta Natán, él le habló al profeta Natán sobre construir un templo, y Natán le dijo, sí, dale para allá. Pero cuando Natán salió de la presencia de David o del rey, Dios le reveló a Natán, dile a David que él no va a construir mi templo, sino un hijo que salga del lomo, de las entrañas de él. Y fue Salomón que construyó el templo, un templo hermoso que Dios hizo. Pero ese templo fue destruido cuando Nabucodonosor invadió, Daniel capítulo 2, cuando Babilonia invadió a Judá y también el templo, y se llevó todos los tesoros que había en el templo, los vasos, los platos, todo lo que Salomón hizo allí, Nabucodonosor se lo llevó todo. Eso dice la profecía de Daniel capítulo 2, y también cuando Besasar en el capítulo 5 de Daniel cogió los vasos para hacer una orgía ahí, y eso fue. Pero vamos a seguir con el templo. Entonces el templo, ese templo fue destruido por Nabucodonosor, le pegó fuego. Pero en los tiempos de Jesús, Herodes el Grande, porque hay varios Herodes, construyó el templo y lo reconstruyó. Pero primero lo reconstruyó Esdras. El primer templo era tan hermoso que había gente ya viejita, que cuando Esdras y Nehemías reconstruyeron el templo, cuando vinieron del exilio de Babilonia, había gente que todavía estaban vivos, que vieron el primer templo y vieron el que reconstruyó Nehemías y Esdras, y dijeron, se echaron a llorar, porque dijeron, no hay la sombra de lo que es el primer templo. Pero este templo que Jesús habla, Herodes lo puso hermoso, aún era hermoso. Y Jesús dijo, este templo no va a quedar piedra sobre piedra. Y se cumplió en el año cuando, dale un poquito para adelante, en el año 70, cuando el general Tito entró, el imperio romano envió al general Tito a socavar, a pagar una revuelta que los judíos habían hecho. Y Tito vio el templo tan hermoso, dijo, no lo vamos a destruir. Ya ellos se rindieron. Pero cuando el general Tito dio la espalda, un grupo de judíos, aprovechando la ocasión que el ejército romano bajó la guardia, agarraron y atacaron a los romanos. Entonces ahí los soldados romanos se devolvieron con ira contra ellos. Entonces volvió la guerra otra vez y mataron muchos judíos. Algo interesante, hubo un soldado con una tea encendida, tiró la tea en el templo y el
en ese templo no iba a quedar piedra. ¿Se cumplió la señal que Cristo dijo? ¿Sí o no? Sí, en el año 70, lo pueden buscar en la historia. Quedó totalmente destruido el templo. Y saben otra cosa, otra señal que se cumplió. Cuando Jesús dijo esto, se lo dijo a sus discípulos. Y los discípulos captaron esta señal tan fielmente que ningún cristiano pereció en esa guerra. Ninguno. Entonces, es importante prestar atención a las señales de Cristo. ¿Sí o no? Importante. Sus discípulos se acercaron a él. Cuando Jesús dijo esto, se acercaron a la parte y le dijeron: dinos, ¿cuándo sucederán estas cosas? Primera pregunta: ¿cuándo va a ser destruido el templo? Dice que no va a quedar. ¿Cuándo? ¿Cuándo y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Los discípulos, igual que tú y que yo, están sintiendo la necesidad de saber cuándo va a ser la venida de él. Porque Cristo vino la primera vez, pero tenía que ir al cielo para poder venir la segunda vez. Jesús le habló de los engaños y de las muchas señales que indicarán la proximidad de su segunda venida. Algunas predicciones se cumplieron inicialmente en Jerusalén, como les decía. Tienen doble cumplimiento ese Jerusalén. Ustedes lo que pueden ver, ustedes ven dónde están los muros, ¿lo pueden ver? Ahí estaba el templo. De hecho, todavía se llama el muro de las lamentaciones. Ahí los judíos van y claman, Abba, Abba, y empiezan a darse en la cabeza. Ahí estaba el templo. Nadie, ni el mismo Jesús, sabe la hora exacta de cuándo Él vendrá. Por ahí van a venir mucha gente que van a engañarlo a ustedes, tratando de engañarnos a nosotros, diciendo cuándo Cristo viene. Dice la Biblia, el mismo Jesús dice, que ni el mismo Jesús, ahora hay que aclarar bien claro, que Jesús sí sabe el día que Él va a venir. Lo que pasa es que Jesús está hablando como Dios y el hombre. Pero como Jesús Dios, Él sí sabe el día que va a venir. Ahora, nadie sabe el día ni la hora. Nadie. No se lleve de gente que diga que Cristo va a venir en el 2031, 2037, 2040. Nadie. Ni aún los ángeles, dice Jesús. Pero acerca de aquel día y hora, nadie sabe. Ni siquiera los ángeles de los cielos, ni aún el Hijo, sino solo el Padre. Mateo 24:36. Entonces, si nadie sabe, ahora vamos a buscar la lógica a esto, ¿verdad? Si la venida de Cristo tuviese fecha, en el pasado se ha cumplido que Dios ha dado fecha y nadie se ha salvado. Se lo voy a comprobar con la Biblia. En Daniel capítulo 9, cuando el ángel Gabriel le revela a Daniel que había una semana destinada para el pueblo judío, para tu pueblo, la primera venida de Cristo tenía fecha. Porque dice que 490 años, 49, una semana, era destinada para el pueblo de Israel. Y que a mitad de esa semana se le iba a quitar la vida al Mesías. Y que el Mesías nacerá y que iba a ser muerto. Sin embargo, el Mesías nació en el año 30, año 31, año 27. Ni el sacerdote sabía que el Mesías había nacido. Dios tuvo que revelarle a unos pastores y a unos sabios que el Hijo de Dios había nacido. Pero aún cuando Jesús tenía 8 días de nacido, el sacerdote cogió al Mesías que estaba en los anales proféticos de la profecía de Daniel y no se dio cuenta que él tenía en la mano el cumplimiento de una profecía. ¿Había fecha con la primera venida de Cristo? Sí. Pueden leer en Daniel capítulo 9. Entonces, aún sabiendo la fecha, nadie supo que el Hijo de Dios había nacido, solamente unos pocos pastores y sabios. Cristo dejó claro que sus fieles deben
está atento, dígale al que está a su lado, yo voy a estar atento a la venida de Cristo. Dígale al que está a su lado. Hay que estar como apercibido, atento a las señales de su venida. Mire lo que dice Jesucristo en Mateo 24, 32 y 33. De la higuera aprender la analogía. Cuando sus ramas ya están tiernas y brotan sus hojas, sabéis que el verano está como. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, sabéis que está aquí. Entonces Cristo está a la puerta, ¿sí o no? Porque se está cumpliendo todo lo que Él dijo. Aunque Él no dijo ni el día ni la hora, Él sí dijo que cuando ustedes vean que las hojas se están cayendo, es porque el verano está cerca. Es porque su venida está como cerca. Jesús enseñó que sus hijos deben alegrarse por su venida. ¿Qué eso es lo que se van a sentir tristes cuando Cristo venga? Los perdidos. Pero si usted ama a Dios y Dios le perdonó su pecado, usted quiere que Cristo venga. ¿Usted sabe por qué? Porque con la venida de Cristo se van a acabar todas las enfermedades, se va a acabar todos los dolores, se va a acabar todas las angustias. Es decir, va a ser un día de ¿qué? De alegría. Nosotros tenemos que pedirle que Cristo venga pronto. Diga así, yo quiero que Cristo venga pronto. Diga. Amén. Yo también quiero que Cristo venga pronto. Para que me lleve a vivir con Él eternamente como Él lo hizo en un principio. Mira lo que dice Jesucristo también en Lucas 21, 28. Cuando estas cosas comiencen a suceder, ¿qué tenemos que hacer? Dormir. Mirad, pues no solamente mirar, sino levantar vuestra cabeza, porque vuestra redención está como. ¿Está lejos nuestra salvación? ¿Y cómo está nuestra salvación? Cerca. Hay que estar atento a estas señales. ¿Cuáles son? Ahora, Jesús dice que tenemos que estar listos, que tenemos que estar preparados. Ahora, ¿cuáles son esas señales que Jesús dejamos para alentarnos con su venida? Vamos a analizarlas una por una. Una de las señales que Jesús dijo era que inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. ¿De qué tribulación Jesucristo está hablando? ¿De cuál tribulación Jesús está hablando ahí? Está hablando de la primera tribulación del año 70, cuando los judíos fueron perseguidos, pero también está hablando de los 2300 días proféticos que habló el profeta Daniel, que fue cuando murieron casi más de 150 millones de cristianos, porque pensaban diferente. Había un imperio político, religioso, que mató, y había una gran tribulación donde murieron muchas personas. El sol se oscurecerá y la luna no da su resplandor. Las estrellas quedan del cielo y los poderes de los cielos serán sacudidos. Era una señal, ¿verdad? Que después de la tribulación eso iba a suceder. Ahora vamos a ver si sucedió sí o no. Pero inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, lo que le explicaba, millones de personas, incluyendo niños y ancianos, murieron como mártires por amar la verdad. Eso ocurrió cuando el poder romano, político religioso, persiguió a los cristianos, a los mártires, porque no pensaban igual que ellos. La Iglesia Católica, junto con el Imperio Romano, persiguió a aquellos que amaban, y ahí murieron muchísimas personas. Era una tribulación. Entonces, esa tribulación, ¿se cumplió esa señal, sí o no? Sí. Usted lo puede buscar en la historia. Se cumplió. Ahora, se cumplió también esta señal que Cristo dijo: el sol se oscurecerá y la luna no dará que. Al mediodía, ya esa profecía se cumplió. ¿Cuándo? Un 19 de mayo del año 1780, el sol dejó de dar su luz y la luna quedó como sangre toda aquella noche, y no fue un eclipse. Entonces aquí vemos, ¿verdad?, que se cumplieron 3 profecías. Después de la tribulación, ¿verdad?, y el sol
¿Qué hizo el sol? No dejó de dar su luz y la luna quedó como sangre toda aquella noche. ¿Se cumplió esa profecía, sí o no? ¿Habló verdad Jesús? Sí, porque Jesús es el Dios de verdad y el diablo es el Dios de mentira. El diablo es el Dios de mentira. Ahora, se cumplió el sol, se cumplió la luna. Ahora también se cumplió la caída del cielo de las estrellas. El 13 de noviembre del año 1833. Durante 6 horas. ¿Cuántas horas? ¿Cuántas horas? 6 horas. Sin parar. Cayó una gigantesca inexplicable lluvia de qué? Ya usted sabe. 6 horas. Imagínense cayendo. Lo destruyó como casi todo. Así comenzó, con esta profecía que se cumplieron, así comenzó el inicio del tiempo de qué? Del fin. Ahí usted ve en la figura la caída de los meteoritos, ahí usted ve, miren, hubo una oscuridad tan grande en el norte de California que se sintió, que eran como las 10 de la mañana y la gallina empezaron a acotarse. ¿A qué hora se acuestan la gallina? Y eran las 10 de la mañana y todo el mundo pensó, la gallina pensaba que ya era de noche. Miren qué terrible fue ese día. Le dicen el día de tiniebla. La proclamación del evangelio a todo el mundo, y este evangelio del reino será predicado en todo el mundo para testimonio a toda la raza. Y luego vendrá ¿qué? Ahora, el evangelio que Jesucristo está hablando ahí y que habla Apocalipsis, no es el evangelio que todo el mundo predique en la calle. Es el evangelio de los 3 ángeles. La verdad presente. En toda la época de la historia de la humanidad ha habido una verdad presente. En el tiempo de Noé, ¿cuál era la verdad presente? ¿Cuál era la verdad presente en el tiempo de Noé? Que el mundo se iba a acabar con agua. En la verdad presente en los tiempos de los reyes de Judá y de Jerusalén, de Israel, ¿cuál era la verdad presente? Que ellos iban a ser cautiverio en Babilonia y que Dios iba a libertar al pueblo 430 años. Entonces, la verdad presente es el evangelio eterno que habla la palabra de Dios. Aumento de la iniquidad y la falta de amor. Eso no lo muestra cada rato. ¿Se está cumpliendo esa profecía, sí o no? Se ama mucho la gente ahora. Por haberse multiplicado la maldad, se enfriará el amor. Mucho. ¿Cuánta maldad hay en la tierra? ¿Cuántos de ustedes han sido engañados? ¿Cuántos de ustedes han sido engañados? Yo he sido engañado. Todos hemos pasado por engaño. De una forma u otra. ¿Cuántas cosas se inventa la gente hasta que tiene sida para que usted le dé dinero? Se inventa que tienen hasta un cáncer y buscan una foto y todo eso. ¿Por qué? Porque la iniquidad ha aumentado, la maldad. ¿Cómo un hombre puede violar a una niña de 2 años, 1 año? ¿Cómo una gente puede maquinar, poner una bomba en un edificio y destruir todas esas cosas? Como un niño de 15, 16 años agarra una ametralladora en una escuela y empieza a disparar y a matar gente. ¿Por qué? Porque se está cumpliendo esa profecía que se multiplicará y se va a enfriar el amor. Ya no hay amor. Estoy viendo gente matándose y la gente grabando en un video y no les aparta a la gente. Porque para la gente es más importante subir un video y tener view que salvar a la gente que se están matando. Gente ahogándose. Y lo mejor que fue grabarlo en un video y no darle la mano para salvarlo. Se está enfriando el amor de muchos. Habrá grandes terremotos, habrá hambre, pestilencia, habrá terror, grandes señales. ¿Se ha cumplido esa profecía?
ecosistemas mal cortados, más de 500.000 de personas murieron y más de 400.000 quedaron sin hogares. Recuerdan el terremoto que hubo en China, en Japón, en Corea, donde ha habido miles y miles de muertos. Pero ¿qué decir del hambre? Dicen que a diario mueren miles y miles de personas que mueren de hambre, que no tienen que comer. Había una carretera en la India donde había muchas personas que se quedaban en la carretera, por ahí pasaban muchos turistas, y por allí esas personas vivían de lo que los turistas les tiraban, un pan, una china, y esa era su comida. Hay millones de personas que mueren de hambre. ¿Y saben un dato? Se ha descubierto que el mundo produce suficiente alimento para que ningún ser humano se acueste en la tierra sin comer. Pero hay otro dato. A diario se pierden toneladas de comida. Escuche bien, toneladas de comida. Hay algo allá donde yo trabajo en la plaza, que ni los dueños, y no son ellos solamente, no voy a poner el nombre del supermercado, pero todos los supermercados hacen eso. Botan plátano, arroz, y sirven para que mucha gente coma. Nadie, ninguno de ellos me ha podido explicar. Le he preguntado y guardan silencio. Que por qué no le dan esos alimentos a una fundación, o lo reparten a alguien, lo botan en el bote de basura. Plátano, yo lo he visto, guineo, carne buena. Yo digo, ¿cuánta gente a diario en nuestro país muere de hambre y se bota tanta comida? Ve, hermano, que el amor se ha enfriado, no hay amor al prójimo. Eso es Cristo lo dijo. Los terremotos son cada vez más frecuentes. De hecho, si usted no lo sabía, hermano, nosotros estamos predichos a un gran terremoto en la isla de Santo Domingo. ¿No lo han leído nunca? La famosa fosa de Milwaukee. Búsquelo en Google. Más tarde que temprano, nuestro país sufrirá como muchos países han sufrido terremotos. Y según las predicciones, como está diseñada la fosa de Milwaukee, muchos expertos dicen que la ciudad de Santiago se trasladará al este de tan estruendo y tan poderoso que se da ese terremoto. Son más frecuentes. Habrá epidemias. ¿Quiénes no se acuerdan del COVID-19? Del SIDA, del cáncer. Pero hay algo, hermano, que los médicos no quieren decir. Hay una epidemia ahora que es peor que el SIDA. No se llama cáncer, se llama diabetes. Porque el SIDA, con el tratamiento, puede prolongar la vida del paciente. Pero con la diabetes es muy difícil que sobreviva mucho tiempo. Por muchas razones. Entonces, son epidemias, son enfermedades. Ahora ustedes entienden por qué nosotros amamos que Cristo venga pronto. Porque Cristo va a poner fin a todas estas cosas. La peste ha aumentado grandemente. ¿Cuántas enfermedades hay en África, en Europa, que aún no ha llegado a nuestros países? Hay hambre, niños que mueren de hambre en el mundo. Cada minuto muere un niño de hambre. Escuchen bien, cada minuto cae un niño muerto porque no ha comido. Hay gran angustia. Los hombres se desmayarán a causa del temor y de la expectación de las cosas que sobrevendrán al mundo habitado, porque los poderes de los cielos serán como sacudidos. ¿Serán como? El mundo vive en angustia. El que se monta un avión cree que va a pasar lo que pasó en la Torre Gemela en el 2001. Que un loco va a salir, va a agarrar el avión y lo va a explotar. Recientemente, los
los aviones estaban teniendo fallas. Había mucha gente que dijo, yo no voy para Santo Domingo porque tengo temor. Hasta que esta cosa de los aviones no pasen, aviones con problemas, que tenían que aterrizar rápido, la angustia, el temor se está apoderando de la gente. Nosotros mismos tenemos temor de salir a la calle, que nos atraquen, que nos quiten la vida. La angustia se está apoderando del ser humano. Siempre hubo guerra, pero en la magnitud vista de nuestra era, ninguna. La guerra con Ucrania, la guerra de Irán con Irak, la guerra, y vendrán más guerras. Los ricos son más ricos. Bill Gates, Bezos, Elon Musk, son gente que son ricos. La riqueza del mundo está concentrada en un grupito solamente. Carlos Slim han aumentado el tesoro, el hombre más rico del mundo. Los obreros están gritando por los campos, por los fraudulentos que han sido detenidos. Miren, ahora la gente está contenta porque viene un aumento. Pero es una burla. ¿Ustedes saben por qué? Porque van a aumentar un 12% y luego el año que viene un 8% que es un 20%. Pero ¿qué pasa? Ese 20% se lo lleva la inflación. ¿Por qué? Porque ahora si usted compra una libra de arroz en 30 pesos, la va a comprar en 40 pesos. Ese aumento, así como aumenta su sueldo, va a aumentar los gastos que usted tiene. Entonces no hay ningún aumento. No hay ningún aumento. Eso también es una de las señales. La lucha, los clamores de los que enseñaron han llegado a el Señor de los ejércitos. La venida del Señor está como cerca. Dile al que está a tu lado, la venida de Cristo está cerca. Amén. Hay personas por ahí burlándose de la venida de Cristo. Es una señal. Yo escucho mucha gente burlándose y dice, yo escucho que Cristo viene desde que yo nací, Cristo nunca va a venir. Es lo que dice Pedro. Primeramente, dice Pedro, escuchen bien. Primeramente, saber que los últimos días son estos. Vendrán burladores con sus burlas. Es decir, lo que usted está escuchando, cuando usted escucha una gente que dice, y tú te vas a meter a cristiano, hace más de 2000 años que Cristo, en esa persona se está cumpliendo una profecía de Cristo. Porque Pedro dice, con su burla, quienes procederán según sus bajas pasiones y dirán, ¿dónde está la promesa de su venida? Porque desde el día en que nuestros padres durmieron, todas las cosas siguen igual, así como desde el principio de la creación. Personas muy interesadas en sí mismas y en su placer mundano. ¿Cuánta gente no le va a decir a ti cuando tú quieras bautizarte? Tú estás muy joven para entregarte al Señor. Goza tu vida. Pero lo que no te dicen es que ese gozo que ellos te están diciendo a ti tiene un final de qué? De muerte. De muerte. Porque ¿qué es gozar la vida? ¿En una discoteca? ¿Bebiendo? No, eso no es gozar la vida. Eso trae problemas a la familia. ¿Qué dijo Jesús? Que los días que su venida serán como los días de Noé. ¿Y qué pasó en los días de Noé? Que los pensamientos de los hombres continuos son lo mal. Es lo mismo que estamos viendo hoy en día. Mucha maldad por los quiere. Cristianismo nominal y amor a los placeres. Van a haber muchos religiosos, muchos soberbios, muchos desobedientes. Va a haber otra profecía también que se cumplió, que se está cumpliendo en que en nuestro tiempo. Dale un poquito para adelante. Calumniadores, interpelantes, crueles. Usted lee esa lista de Timoteo del 1 al 5. Se va a dar cuenta que es como un periódico de hoy. Todo lo que está diciendo la palabra de Dios, usted lo ve hoy. Todo usted lo ve. Aumento del conocimiento. Cuánta tecnología. Antes, cuando había un televisor, se juntaban 5 gente para ver un televisor. Ahora ya no hay televisor, ahora hay iPad, hay celulares. ¿Ha aumentado la ciencia, sí o no? Sí, mucho. Otra profecía que se ha cumplido. Jesús nos dejó,
que sepamos sobre su breve regreso. Miren lo que Jesús nos dice, así también vosotros, cuando veis que estas cosas suceden, es porque yo estoy cercano a la puerta. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Tú quieres prepararte para que cuando Cristo venga, estas señales que se han cumplido, si estas señales se han cumplido todas, casi todas, es seguro que también su venida se va a cumplir. Porque si todo lo que él ha dicho se ha cumplido, entonces su venida se va a cumplir. Yo quiero hacer un llamado. Mira, la bebé aceptó el llamado. Para acá. Yo quiero hacer un llamado a todos aquellos que quieren prepararse para su segunda venida. Ponte de pie. Ponte de pie. Así como toda la noche, la primera noche hicimos una oración para entregarte al Señor. Anoche hicimos un llamado para entregar la voluntad nuestra ¿a quién? A Dios. Así que yo quiero hacer una oración por ti. Para que así como se han cumplido las señales de Cristo, que Él ha dicho en su palabra, Dios cumpla su palabra en tu corazón. Así que yo quiero poder, porque tú te pongas de pie. Gloria a Dios. Vamos, no tengas temor. Ponte de pie. Quiero hacer esta oración contigo para que tú te prepares. Si Cristo está a la puerta y te ha dado esa señal para que tú vengas a Él, no te quedes afuera, porque Noé predicó que el mundo se iba a acabar con agua y nadie creyó que se iba a acabar con agua. Gloria a Dios. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Y todo el mundo pensaba que el mundo nunca había caído agua, nunca había caído nada. Este viejo está loco. Pero cuando el ángel de Jehová cerró esa puerta y empezó a caer pequeña gota de agua, todo el mundo empezó a decir, oye, pero no tenía razón. Era demasiado tarde, porque cerró la puerta. Cristo va a venir. Crea la gente o no lo crea, Cristo va a venir. Como decía un amigo mío ateo, queda tú o no queda, porque la voluntad de Dios no está sujeta a lo sino a lo que Dios que disponga. Así que yo voy a orar de todas formas. Voy a orar por ti para que Dios te prepare y te bendiga. Oremos. Padre que estás en los cielos, gracias Señor por tu amor y tu bondad. Gracias Señor porque tú me has dejado las señales de tu venida para prepararnos. Que hay un grupo de tus hijos que han decidido prepararse para ese gran día. Ese día que será de mucho dolor y sufrimiento para algunos, pero aquellos que hemos esperado tu venida, será un día de alegría, de gozo y de paz, porque tú vendrás a dar un mundo nuevo, una tierra nueva, como lo hiciste al principio. Señor, ayúdanos a prepararnos más y más hasta que tú vengas en gloria y nos lleves contigo a vivir en las mansiones celestiales. Bendice cada amigo y amiga que esté en medio nuestro, que sus corazones estén preparados para ese gran día, y ese día todos juntos podamos decir, este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Amén. Gracias Señor, en el nombre de Jesús.